Desde Yereván, informe semanal de noticias y el diario acontecer de Armenia y Artsaj por nuestra corresponsal Betty Arslanian. De esta manera entonces comenzamos dándole la bienvenida a Betty Arslanian desde Armenia, como todas las semanas, con la información más reciente. En esta ocasión, Betty, con una nueva agresión por parte de Azerbaiyán a Artsaj. ¿Cómo estás? Hola Romy, hola José, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y sí, así como decías, tuvimos una semana intensa en Armenia, ¿no? Empezando por el encuentro entre el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado martes. En esta reunión se discutieron cuestiones que tienen que ver con la implementación de los acuerdos trilaterales del 9 de noviembre y del 11 de enero, o sea, los tratados de fin de la guerra de Artsaj, así como también otros pasos para fortalecer la estabilidad en la región y también establecer lazos económicos, ¿no? En este encuentro, Pashinyan se refirió a los procesos que se están produciendo en la región y señaló que aún no es posible hablar de una estabilización final, ¿no? Tengamos en cuenta que esta es la cuarta reunión cara a cara entre Putin y Pashinyan en lo que va del año, aunque tuvieron más de 10 conversaciones telefónicas para tratar diferentes temas. También, por otro lado, un día antes de esta reunión, el ministro de Defensa de Armenia, Arshak Karapetyan, se reunió con el ministro de Defensa ruso en Moscú y discutieron sobre cuestiones relacionadas con la cooperación entre Armenia y Rusia, específicamente en la esfera de la defensa, como así también la situación fronteriza entre Armenia y Azerbaiyán y la seguridad regional. Y ya que entramos en este tema, quiero decir en la situación que ocurre en la frontera y la seguridad nacional, esta semana, como decía Romy, tuvimos lamentablemente varias violaciones al alto al fuego por parte de Azerbaiyán. Primero vámonos a Artsaj, donde cerca del pueblo de Norshen, las tropas azeríes atacaron a las posiciones armenias y como consecuencia 6 soldados armenios fueron heridos. Inmediatamente fueron trasladados al hospital militar para ser tratados, ¿no? El estado de 5 de ellos hoy es estable, pero uno está en situación crítica, ¿no? Aunque según las autoridades su vida no corre peligro. En un comienzo habían algunos rumores de que la parte armenia había tenido pérdidas de soldados, pero esto fue luego desmentido por parte de las autoridades de Artsaj. A su vez, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció que un soldado azerí había muerto por tiroteos por la parte armenia y también que habían confiscado un dron de reconocimiento armenio en su territorio, ¿no? Pero estos dos anuncios también fueron desmentidos por el Ministerio de Defensa de Artsaj. O sea, como vemos, la ida y venida de información, los rumores y los trascendidos fueron muchos, ¿no?, en torno a esta noticia. Más tarde la situación se estabilizó y también entró la mediación de las tropas de mantenimiento de paz rusas. Por otro lado, lo preocupante de esta situación es que los ataques fueron en dirección a varios asentamientos civiles del sur de Artsaj. O sea, vemos cómo la política de instauración de odio y, por qué no, genocida, es la dirección que sigue el gobierno de Azerbaiyán, siendo una grave amenaza para la seguridad de la población y, por supuesto, para su derecho a la vida. De hecho, en esta ocasión, el defensor de los derechos del pueblo de Artsaj, Kehram Stepanyan, en su comunicado sobre la situación de estos 6 soldados que habían sido heridos,
manifestó la triste conclusión de que la convivencia pacífica es imposible. Y tal es así que al día siguiente, por la mañana, o sea, tan solo algunas horas después, las unidades de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán abrieron fuego contra una ambulancia de la unidad del Ejército de Defensa de Artsaj, ubicada en la dirección noreste de Artsaj, ¿no? Afortunadamente no hubo víctimas en este escenario. Y ahora que, conversábamos sobre Artsaj, nos vamos a trasladar a Armenia, específicamente en la zona de Yerazk, donde esta semana continuó la situación tensa, ¿no? Ya que, como informó el Ministerio de Defensa el pasado 15 de octubre, las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán abrieron fuego en dirección a las posiciones armenias ubicadas en esta región, ¿no? Por desgracia, como resultado de estos tiroteos, se produjo un incendio en un granero de uno de los aldeanos del lugar. Imagínense que dentro de este establecimiento había heno y materiales considerados materiales combustibles, ¿no? Que hicieron que el incendio fuera aún más grande. Y respecto a esto, según las voces oficiales, se quemaron alrededor de 8.000 fardos de pasto. Fue un gran incendio que luego de muchas horas y con el trabajo de los bomberos fue apagado. Esto es uno de los temas que venimos hablando ya, ¿no? A lo largo de los reportes semanales, y tiene que ver con que no solo la parte de Azerbaiyán inicia ataques a posiciones armenias o asentamientos poblacionales donde mueren o son heridos soldados y también civiles, sino también realizan acciones que traen consecuencias negativas para los pobladores, ¿no? Por ejemplo, su imposibilidad de trabajar, en este caso concreto generando daños materiales en el lugar en que este aldeano, por ejemplo, usa para trabajar y mantenerse, ¿no? Y por supuesto, esto genera muchas dificultades para el desarrollo de los pueblos fronterizos y la vida de los ciudadanos. Y pasando a la próxima noticia, y justamente con intenciones de llegar a una resolución de este conflicto, el grupo Minsk y especialmente Rusia continúan su trabajo de mediación. Y esta semana los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Azerbaiyán se reunieron nuevamente, esta vez en Minsk, con la mediación y participación del canciller ruso Sergei Lavrov, aproximadamente 3 semanas después de su reunión en Nueva York. En esta reunión trilateral, los cancilleres discutieron sobre la implementación del acuerdo del 9 de noviembre. Lavrov manifestó que la mayoría de las disposiciones de las declaraciones se han aplicado con éxito. Pero por otro lado, Ararat Mirzoyan, el canciller armenio, denunció que aún hay puntos que no se están implementando, como por ejemplo la repatriación inmediata y sin condiciones de los prisioneros de guerra armenios. También Mirzoyan destacó la importancia de la copresidencia del Grupo Minsk de la OSCE, mientras, por su lado, el canciller azeri volvió a decir que el conflicto pertenece al pasado y que debe hacerse un proceso de demarcación de las fronteras. También abrir los canales de comunicación en la región y demás pedidos que ya nos tiene acostumbrados Azerbaiyán. En esta reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Mirzoyan, también hizo referencia al comportamiento cruel de Azerbaiyán frente al patrimonio cultural armenio que ha quedado en territorios bajo el control de Azerbaiyán. Y de esta forma pasamos a la próxima noticia, que consiste justamente en este tema del patrimonio cultural que fue discutido esta semana en la Asamblea Nacional de Armenia, junto con la ministra de Educación, Deporte, Cultura y Ciencia, quien informó sobre algunos números de elementos culturales que han quedado en territorios ocupados por Azerbaiyán. Para que los oyentes tengan
una idea, estamos hablando de alrededor de 2.000 monumentos, 122 iglesias, 13 complejos monásticos, 52 castillos, 536 hachkars y 617.000 libros que hoy están bajo el control azeri, ¿no? ¿Y se sabe, Betty, cerrar, qué ha pasado sí. con estos edificios o elementos del patrimonio cultural? ¿En qué estado están? ¿Se tiene esa información? Y como vemos en algunos videos o fotos que suelen ser viralizados, a veces son víctimas y están sometidos al vandalismo de Azerbaiyán, ¿no? Pero mientras las autoridades de Armenia, como por ejemplo en este caso la ministra de Cultura y otras autoridades y funcionarios, suelen emitir distintos comunicados, por ejemplo, a organizaciones internacionales como la UNESCO, para exigir la preservación de estos elementos, ¿no? Pero realmente la situación es muy preocupante en torno al tema de los patrimonios culturales armenios. Y bueno, para cerrar nuestro informe también quería comentarles que esta semana llegó a Armenia el ministro de Relaciones Exteriores de la India, quien se reunió con su homólogo armenio y aseguró que considera a Armenia como un país socio de su país, y dijo que tuvo reuniones de cooperación muy productivas. De esta forma cerramos esta semana manteniéndonos, por supuesto, atentos a cómo se desenvuelven los hechos esta semana entrante, especialmente a los hechos que se vinculan con el comportamiento de Azerbaiyán y a los frecuentes ataques que nos tienen siempre en vilo, ¿no? ¿Qué semana, Betty, cargada sobre todo de malas noticias, y como decís que debemos estar atentos a qué es lo que pasará con estos indicios que se han generado en el correr de los días previos? Antes de terminar, vimos que estuviste informando en tu cuenta de Twitter acerca de la entrada de periodistas civiles armenios y no armenios a Artsaj. ¿En qué estado está actualmente eso? Sí, justamente esta semana por parte de Artsakh se volvió a explicar cómo era la situación, en qué caso pueden entrar, bueno, los ciudadanos armenios y los ciudadanos no armenios, justamente por una alerta que habría hecho Azerbaiyán a Rusia para prohibir el ingreso de ciudadanos extranjeros. Actualmente, bueno, como comentaba, para los ciudadanos armenios no hay ningún problema en el acceso, solamente hay que presentar documentos, pasaportes y demás, pero los ciudadanos extranjeros sí deben aplicar a una visa, ¿no? Por lo menos 7 días antes de su ingreso a Artsaj. Esta visa, bueno, algunas veces se acepta, la mayoría de las veces cuando son armenios de la diáspora, ¿no? En ese caso no suelen haber inconvenientes. Pero en el caso de que sean, por ejemplo, periodistas o trabajadores de distintas organizaciones, sí, suele ser un poco complicado, ¿no? Especialmente para periodistas, que es casi imposible el acceso. Lamentablemente, esa decisión hoy forma parte de las tropas de mantenimiento de paz rusas, que por supuesto también están influidas por Azerbaiyán, ¿no? Por eso la situación es un poco compleja, porque por supuesto que esto me refiero a el rechazo del ingreso de periodistas extranjeros a Artsaj, contribuye a aislamiento, informativo de esta región en el mundo, ¿no? O sea, que ya no se trate el tema de Artsaj en los medios de comunicación internacionales. Sí, por supuesto, bueno, el rol de las tropas de paz rusas es otro tema de conversación, ¿no? Pero se ve que por un lado te dan y por otro lado al mismo tiempo te sacan, ¿no? Como están influenciados por varias partes. Betty, entonces finalizamos el informe del día de hoy. Te agradecemos como siempre. Muchas gracias a ustedes, chicos. Buena semana. Մենք միշտ ապրել ենք այս
Wer